Como se dice, hay una bala de 8 gramos que impacta o se dispara contra un bloque de 2,5 kilogramos. Qué horrible. 8 gramos y tenemos esta va a ser la masa de la bala y vamos a tener la masa del bloque que va a ser de 2,5 kilogramos. Y dice que está inicialmente en reposo, o sea, el bloque está inicialmente en reposo en la mesa. Entonces la velocidad inicial del bloque es 0. Entonces la mesa no tiene fricción y la altura que se tiene es de 1 metro. Ahora vamos a resolver el primer inciso, que es va a ser así. La velocidad en X es la velocidad final que toma, por así decirlo, esto. Y bueno, entonces, primeramente, nosotros tenemos la posición. Y esto tiene que ser igual a la velocidad inicial en X. ¿Por qué? O sea, ¿por qué pongo inicial? Eso primero lo quiero que me digan. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué pongo inicial? O sea, ustedes saben que la velocidad inicial del bloque era 0. Pero ¿qué pasa? Que ahora es inicial porque nosotros tomamos una vez que choca y se empieza a mover. Entonces es por el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos ese tiempo. Entonces lo que nosotros podemos hacer es primero utilizar la ecuación de la altura, ¿verdad? Que es así, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y nosotros sabemos luego que esto, cuando empezó, la velocidad inicial era 0. Y nosotros sabemos que la altura final va a ser 0. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora es la altura inicial, ya que esto nos dice que está a 1 metro, menos 1/2 de la gravedad, que 1/2 por 9,8, 4,9 de cuadrado. Entonces, ay, ¿por qué esto tarda tanto en borrar? Entonces, que nosotros despejamos eso, esto es igual a 1. Entonces, 1 sobre 0,9 y es igual a 10 sobre 49. Entonces nosotros despejamos también de la raíz y ahí tenemos un tiempo que podemos aproximar a 0,45. O sea, la raíz de esto es 0,45 aproximadamente. ¿En qué? Segundos. Y bueno, entonces, ahora, como nosotros ya sabemos el tiempo, lo que necesitamos es saber la velocidad inicial. Entonces, después, ¿qué nos dice? Que cuando cae acá, llega hasta los 2 metros. Entonces, el alcance, que es esto prácticamente, por el tiempo, va a ser 3. Entonces, despejando la velocidad, el alcance sobre el tiempo, que es 3, ¿a qué? 2 era 2 metros, sobre 0,45. Y eso es aproximadamente 4,44
metros por cada segundo. Entonces ahí ya tenemos listo el primer inciso, porque nos dice que esa es la, o sea, quiere saber la velocidad del conjunto. ¿Y por qué hicimos por el movimiento parabólico? Porque al principio lo único que se mueve es la bala. Después al impactar, ahí es cuando en conjunto, o sea, unidos, se mueven tanto la bala como el bloque. Y una vez que se mueven juntos, esa es la velocidad inicial con la que se desplazan horizontalmente en X. O sea, todo prácticamente en X. Luego, luego nos pide la velocidad inicial de la bala. Que, bueno, la velocidad inicial de la bala, como ya habíamos dicho, es con la fórmula del momento, o sea, de la conservación del momento. Que esto es prácticamente la masa de la bala por la velocidad inicial de la bala. La velocidad inicial del bloque es cero, así que entonces esa parte, ese término del momento inicial es cero. Y luego esta es la suma de las masas por la velocidad final. O sea, ¿entienden por qué es esto? La verdad que yo no puedo ver no puedo ver la reunión, así que, no sé si entienden. Por eso necesito que alguien me diga. Sí se entiende. Sí, se entiende. Ok, gracias. Entonces, nosotros ya tenemos la velocidad final del conjunto que era la velocidad mx. Entonces, para hallar la velocidad inicial de la bala, prácticamente lo único que tenemos que hacer es despejar esto. Aquí. Bueno. Entonces, es la suma de ambas masas, que es 0,008 kilogramos más 2,5 kilogramos y todo eso por 0,008 más 2,5 por 4,44 y todo eso sobre la masa de la bala que es 0,008. Entonces, hacemos esta suma. Y lo que se tiene es 1391,94 metros por cada segundo. Y la verdad que la velocidad es muy grande, pero eso es porque los cuerpos son muy pequeños. O sea, prácticamente la bala es muy pequeña. Entonces por eso tiene una gran velocidad. Que vamos a borrar. Mientras tanto. Después lo que se pide, ya terminamos el B. Ahora la C. La C prácticamente ya encontramos. Pero, sí, la C ya encontramos. El tiempo. Porque la C te pide el tiempo que el conjunto tarda en llegar al suelo. Entonces, esto es prácticamente lo que nosotros ya hicimos. Que encontramos el tiempo cuando la altura final es cero. Y luego la rapidez con que golpea el conjunto del suelo. Ahora, ¿qué pasa? Que, bueno, el conjunto empieza, la C ya hicimos en el A, que el tiempo es igual a 0,45.
Y la D es la rapidez. O sea, ¿qué pasa? Ese es el conjunto de la velocidad. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una velocidad en X, que es la que tenemos acá, ¿verdad? Que es 4,44, ¿verdad? En I. Porque, o sea, esto es vectorial y está en metros por cada segundo. Pero ahora nosotros tenemos que encontrar así vamos, tenemos que encontrar la velocidad con respecto al eje Y. ¿Y cuánta era la velocidad? Eh, lo que se podía hacer es, no sé si me estoy acordando. No, corregime si me equivoco, ¿verdad? Pero de ahí ya podríamos ya buscar por el módulo de la velocidad, ¿verdad? Ya que Sí, tenemos la velocidad con el cual es inicial, ¿verdad? Que es de la banda, ¿verdad? Esa podemos tomar ujú. como una velocidad en X y la velocidad en Y. No, 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 no. No, la velocidad de la bala es esta, es 1391,94 metros por cada segundo. Esa es la velocidad inicial de la bala. Pero ¿qué pasa? Que acá nos está pidiendo el conjunto. Entonces ahí ya es diferente porque, o sea, porque, a ver, ¿cómo explico? Es diferente porque, viste que te piden el conjunto. Entonces, no es lo mismo que pedir la velocidad inicial de la bala. ¿Entendés? O sea, ¿entendés qué es lo que pasa? Sí, entendí. Por eso, la velocidad inicial de la bala es totalmente diferente a lo que nos pregunta. Porque, ¿qué pasa? La rapidez que golpea al conjunto, o sea, por eso la rapidez inicial de la bala no tiene nada que ver con lo que nos está pidiendo, porque lo que nos pide es a partir de este momento, donde la bala prácticamente ya está en el bloque. Entonces, lo que nosotros hacemos para VI, o sea, es prácticamente la velocidad inicial en I, menos la gravedad por el tiempo. Pero ¿qué pasa? Viste que esto empezó desde este punto y solamente se movía con una velocidad en X. Entonces, por ende, la velocidad inicial en Y es cero. Ya que parte, o sea, el bloque pues estaba en reposo. Entonces, de repente, nomás por el choque y también cae. O sea, es como que cae. Por tanto, la velocidad en Y va a ser menos la gravedad por el tiempo que tarda en llegar al suelo, que es 9,8 por 0,45. Entonces lo que nosotros tenemos acá es menos 4,41 en el eje Y. Ahora, nuestra velocidad en total es así en lo vectorial, es 4,44 en Y menos 4,41 en J. Y esto tiene sentido porque, ¿qué pasa? Nosotros tomamos esto como nuestro plano y esto es X. Y esto es nuestra Y. Entonces, ¿qué pasa? Que el movimiento va en el sentido positivo de X, pero va cayendo. Entonces, tiene sentido que su componente en X sea positiva y su componente en Y sea negativa. Pero ahí no está listo todavía el ejercicio. Porque, ¿qué pasa? Nos pide el módulo. O sea, la rapidez es el módulo de la velocidad. Entonces, es raíz cuadrada de la primera componente, 4,44 al cuadrado, más 4,41 al cuadrado. Y esto pueden meter nomás en su calculadora. Sí, sí. Sería fácil que alguien también esté calculando a la par y me diga nomás que sale.
si es que alguien ya hizo. Y si no, bueno, voy a hacer ahora. Ahí me sale 6,25. Sí, bueno, en realidad tomando dos decimales, 6,26, porque hay un 7 al lado. Entonces el módulo de la velocidad o la rapidez es 6,26 metros por cada segundo. Che, Y ese es el primer ejercicio, no sé si se entendió, no sé si falta algo. sí, se entendió. Porque está el momento para decir que no entendieron. Lo curioso es que este ejercicio, por ejemplo, estaba entre uno de los ejercitorios que ya mandamos. Y lo último, tipo la rapidez, no pedía. O sea, Ah, así que creo que fue genial que esté. Bueno. ¿Puedes mostrar una vez más la última página? Bueno. Esto es. Gracias. Prácticamente en la de ella sabemos que la componente de la velocidad en X es 4,44 en Y. O sea, hay algo de teoría de movimiento parabólico, es que esta velocidad en X siempre se mantiene constante, porque cuando se forma esta curvita, la velocidad en X siempre está mirando así. En cambio, la velocidad en Y es la que va cambiando. Varía porque es un movimiento acelerado, ¿verdad? Ya que la gravedad le Sí, está afectando, ¿verdad? sí, justamente por eso. O sea, esta es la mitad de la parábola. Pero prácticamente si fuese un proyectil así que sube primero y después baja, las primeras velocidades en Y serían positivas hasta alcanzar el punto máximo y después va a caer. Bueno, bien, el problema dice, el sistema de la figura está inicialmente en reposo. El bloque de 30 kilogramos está a 2 metros del suelo. La polea, me da su inercia, es un disco uniforme de 20 centímetros de diámetro y 5 kilogramos de masa. Se supone que la cuerda no resbala sobre la polea. Encontrar. Primero pide la velocidad del bloque justo antes de tocar el suelo. Bien, una de las cosas que se observa al comienzo, que te das cuenta al comienzo, es que este sistema es conservativo, ¿verdad? No hay pérdida de energía por ningún lado, tampoco hay fuerzas externas. Entonces, vamos a aclarar, vamos a notar que el sistema es conservativo. ¿Por qué esto es importante? Porque debido a eso es que nosotros podemos hallar lo que nos pide el A por la conservación de energía, ¿verdad? Bien, entonces, inicialmente vamos a graficar la figura. Tenemos esto. Ahí está, a este bloque vamos a llamarle bloque A y a este bloque B. La masa de A, vamos a escribir acá, la masa de A vale 20 kilogramos. Y la masa de B vale 30 kilogramos. Bueno, como como el bloque B es más pesado que el bloque A, este sistema va a tender a moverse de esta manera, ¿verdad? Esta es la condición inicial y en la condición final, en la situación final, mi sistema se va a encontrar de esta manera. El bloque A va a estar un poco más arriba y el bloque B va a caer totalmente. Bien, entonces, de este proceso a este proceso no hubo ninguna pérdida de energía. Es decir, que si yo considero mi situación inicial, no sé, vamos a llamarle situación 1 acá, y mi situación 2 igual acá, como no hay pérdida de energía, puedo hacer lo siguiente. La energía mecánica en la situación 1 debe ser igual a la energía mecánica en la situación 2. Y vamos a ver qué tipo de energía tenemos en la situación 1. Al comienzo todo está en reposo. Acá te dice inicialmente en reposo, el problema luego te aclara. Es decir, que ninguno de los tres objetos, la polea ni las cajas, van a tener energía cinética. Pero se observa claramente que el bloque B está a una cierta altura. Si tomamos como sistema de referencia acá el suelo,
observamos que el bloque B posee una altura inicial de 2 metros. Es decir, que el bloque B posee energía potencial gravitatoria. Solamente eso. Después no se observa nada, ningún otro tipo de energía. Entonces, energía potencial de B tenemos. Vamos a ver en la situación final. Yo debo establecer mi sistema de referencia, el mismo. Y ahora analizamos cuáles son los tipos de energía que tenemos. Como esto se movió, ¿verdad? Fue cayendo. Ahora nosotros ya sabemos, ya que como hubo un movimiento, el bloque B, el bloque A deben tener velocidades, ¿verdad? Ya deben tener velocidad. Y no solo los bloques, sino que esta polea tiene una cierta inercia, que también va a tener una energía cinética de rotación, porque está girando. Está girando justo en el momento antes de que el bloque B toque el suelo. Este va a tener velocidad, velocidad y velocidad. Y ustedes ya saben que la velocidad se le asocia con la energía cinética. Entonces, en la situación 2 yo voy a tener acá energía cinética de B, energía cinética de A, y por mi polea voy a tener la energía cinética de rotación. Bueno, pero no es solo eso, también nosotros poseemos, o sea, se observa que el bloque A posee una energía potencial. ¿Por qué? Porque está sobre mi sistema de referencia, ya está alto. ¿Y cuál es la altura que va a tener el bloque A? Y si se observa, están sobre la misma cuerda. Es decir, el bloque A y el bloque B poseen una misma cuerda. Y si el bloque B, ¿verdad?, disminuyó 2 metros de altura, el bloque A inevitablemente tuvo que subirse 2 metros de altura, ¿verdad? Porque no puede crearse más cuerda ni acortarse la cuerda. Es decir, que si el bloque B baja 1 metro, por ejemplo, el bloque A necesariamente también debe subir 1 metro, porque la cuerda le condiciona a eso. Bien, entonces, fíjense lo siguiente. En la situación inicial solamente teníamos energía potencial. En cambio, en la situación final ya tenemos 4 tipos de energía. Bien, entonces vamos a ver cómo nos queda la ecuación. Inicialmente, voy a mover esto un poquitito hacia acá. Inicialmente solamente tengo energía potencial de B. Después voy a tener energía potencial de A más la energía cinética de A más la energía cinética de rotación y la energía cinética de B. Bien, la energía potencial de B, o sea, ¿cómo se calcula la energía potencial? Y ya saben que es masa, gravedad por la altura. Bien, acá la misma cosa. Energía cinética, ¿cómo se calcula? La fórmula de energía cinética es 1 medio masa por la velocidad al cuadrado. Bien, entonces, una cosa que acá tienen que saber es lo siguiente. Como el bloque A y el bloque B están con una misma cuerda, necesariamente las velocidades de ambos deben ser iguales, la velocidad y la aceleración. Eso siempre va a ocurrir cuando dos objetos estén unidos entre sí. Debe ocurrir inevitablemente, ¿verdad? Por ejemplo, podemos suponer que tenemos acá 2 cajas atadas por un hilo. Y si yo estiro esta caja, la segunda caja también debe moverse a esa misma velocidad, ¿verdad? Porque es un poco antiintuitivo que yo esté estirando esta caja A y esta vaya con mayor velocidad, ¿verdad? No va a tener sentido que esta caja le gane a este. Ni mucho menos que se quede atrás. ¿Por qué? Porque la cuerda le está estirando. Entonces, cuando vos tenés dos objetos unidos a través de una cuerda, ellos van a tener siempre la misma aceleración y por lo tanto la misma velocidad, ¿verdad? Porque las condiciones iniciales son las mismas. Muy bien. Entonces, quedamos claro que la velocidad con la que está subiendo acá A es igual a la velocidad con la que baja B. En módulo. Bien. Entonces, V cuadrado, ¿verdad? La energía cinética de rotación
ese tiene su fórmula que es 1/2 inercia por velocidad angular al cuadrado. Bien, después tenemos nuevamente energía cinética B, que es 1/2 masa por la velocidad al cuadrado también. Van a ser las mismas velocidades. Aparentemente tengo todo para reemplazar ya, excepto esto. Entonces vamos a analizarle a la polea para después reemplazar los datos. Ahora, en un pequeño cálculo auxiliar, nosotros sabemos que la inercia de la polea equivale a 1/2 m por su radio al cuadrado. Eso podemos hallar ahora. Por ejemplo, revisando, revisando los datos, nos damos cuenta que la masa de la polea es de 5 kilogramos. Entonces reemplazamos 1/2 por 5 y el radio de la polea es de... Me da su diámetro. Me dice que el diámetro de la polea es de 20 centímetros. Y ustedes ya saben ya que el radio es la mitad del diámetro, o sea, 10 centímetros. Pero nosotros ahora estamos trabajando en el sistema internacional, es decir, que no me sirve trabajar con centímetros. Vamos a pasar esto a metros. Bien, haciendo la conversión, ustedes saben que un metro tiene 100 centímetros. Y me sale que el radio es 10 sobre 100, ¿verdad? Que eso, metiendo la calculadora, es 0,1 metro. Muy bien. Es al cuadrado. Entonces, la inercia de la polea vale 0,025. ¿En qué se mide inercia? Se mide en kilogramos por metros cuadrados, ¿verdad? Masa se mide en kilogramos y radio se mide en metros, pero como está el cuadrado es metros cuadrados. Muy bien. Y ahora con el tema de la velocidad angular, ¿verdad? Analizándole a la polea, nos damos cuenta que acá están las dos tensiones y estos están girando. Bien, pero la velocidad con la que está girando la cuerda no es la misma que la velocidad angular que va a tener, ¿verdad? Porque si nosotros nos fijamos, la velocidad de la cuerda, que es la V que nosotros buscamos, es la velocidad tangencial, le toca en un solo punto a la esfera. Entonces, ahí vamos a acordarnos de esta fórmula, que velocidad angular es igual a velocidad tangencial sobre el radio de la esfera. Y la velocidad tangencial también es la velocidad que nosotros buscamos, también es igual a la velocidad de los dos bloques, ¿verdad? Entonces esto sería, podemos poner V sobre radio, que vale 0,1. Bien, entonces ahora sí podemos reemplazar todo, ¿verdad? Voy a agarrar esta fórmula para hallar sus valores numéricos. Bien, entonces la masa de B es de 20, perdón, la masa de B es de 30. La gravedad vale 9,8, la altura inicial creo que era 2 metros. Esto debe ser igual a la masa de A, que vale 20, gravedad 9,8, altura final de A, que sería 2 metros también, más 1/2 masa de A, que es 20, la velocidad es lo que queremos hallar, más 1/2 inercia. La inercia de la polea vale 0,025. 0,025 y la W vale V sobre 0,1. Pero como está el cuadrado, elevamos al cuadrado ambos miembros de la fracción. Más 1/2 la masa de B. La masa de B valía 30 kilogramos por la velocidad, que es lo que queremos. Bien. 30 por... Esto en la calculadora sale
588. Esto sale 392 más 1 medio por 20 es 10 más 1 medio por 0,025 por 1 sobre 0,1 al cuadrado. Esto sale 1,25 b cuadrado más 1 medio por 30 es 15 b cuadrado, ¿verdad? Bien, entonces agrupamos los términos semejantes. Esto va a pasar a restar al otro lado, el 392. Me va a quedar 588 menos 392 es igual a 10 más 1,25 más 15. 26,25 b cuadrado. 588 menos 392 es 196. Y este 26,25 va a pasar a dividir. Esto es b cuadrado. Entonces, b cuadrado vale 7,46. Pero a mí no me interesa b cuadrado, yo quiero la b, entonces aplico raíz a ambos miembros y me sale que la velocidad es raíz de eso, o sea, 2,73 aproximadamente metros sobre segundos. Bien, entonces esta es la respuesta del ítem A, que pedía la velocidad del bloque justo antes de tocar el suelo. Bien, después en el ítem B me pide la velocidad angular de la polea en ese instante, que es sencillo, sale directo. La velocidad angular, ustedes ya saben que es velocidad tangencial sobre radio. Bueno, y la velocidad tangencial acabamos de hallar, ¿vale? 2,73. Y el radio de la polea valía 0,1 metros. O sea que la velocidad angular de la polea es 27,3. Esto se mide en radianes sobre segundos. Muy bien. A ver qué pide. Entonces, el ítem A ya está, el ítem B ya está, y el ítem C me pide la aceleración de todo el sistema. Bueno, entonces, para hallar la aceleración, vamos a hacer el diagrama cuerpo libre de los tres objetos. A ver qué tienen en común. Bien, entonces tenemos acá la polea. Muy bien, vamos a llamarle nuevamente a este bloque A y a este bloque B. Bien, en A, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Y tenemos el peso de A y una tensión 1. Bien, en B tenemos que va a actuar el peso de B y otra tensión que va a ser en este caso diferente a la tensión 1. ¿Por qué van a ser diferentes? Porque en este caso la polea tiene una inercia, tiene masa, no es despreciable la polea. Entonces lo que pasa es que la polea modifica, hace que sean diferentes los valores de ambas tensiones. No es más como cuando ignorábamos cuando la polea no tenía inercia, que ambas tensiones siempre eran iguales. En este caso, en este tipo de ejercicios, la polea ya tiene inercia y en los extremos van a ser diferentes las tensiones. Bien, eso es el diagrama cuerpo libre de las cajas. Ahora agregamos las fuerzas de la polea. Bien, ya saben que por acción y reacción, vamos a elegir otro color. Esto de acá debe ser tensión 2 también. Y esto de acá debe ser tensión 1, ¿verdad? Ley de acción y reacción. Bien, ¿cuáles son otras fuerzas que actúan por la polea? Y calculo que su peso va a tener cierto peso y también, como está colgado al techo, va a tener, podemos llamarle una tensión 3. Bien, entonces esto es el diagrama cuerpo libre de los tres objetos.
Bueno, entonces vamos a hallar las ecuaciones de los tres objetos. Vamos a empezar por el objeto A. Bien, ya saben, sumatoria de todas las fuerzas, en este caso en el eje Y, es igual a masa por aceleración. Como ya les dije anteriormente, la aceleración con la que sube A debe ser igual a la aceleración con la que baja B en módulo. Deben ser iguales, porque están unidos entre sí. Porque aclaro que las aceleraciones son iguales, pero en módulo nomás, porque si se fijan, o sea, ustedes saben ya que la aceleración es un vector, pero como el objeto A está subiendo, su aceleración apunta hacia arriba, en cambio la aceleración de B apunta hacia abajo. Entonces, vectorialmente las aceleraciones son diferentes, pero en módulo, que es lo que nos pide el ejercicio, son iguales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sumatoria de todas las fuerzas del objeto A. Bien, entonces establecemos la dirección de movimiento, el sentido de movimiento del sistema. Nosotros sabemos que el bloque A sube y el bloque B baja, ¿verdad? Sería algo así. Bueno, entonces nos fijamos. Si la fuerza apunta en la misma dirección de la dirección de movimiento, ya saben que es positivo. Es tensión 1, es positivo. En cambio, el peso apunta hacia abajo, mientras que el objeto se mueve hacia arriba. Entonces el peso va a tener un signo negativo. Tensión 1 menos peso A debe ser igual a masa A por la aceleración. Bien, ¿cómo se hallaba el peso? El peso no es nada más ni nada menos que masa de A por gravedad. Entonces, masa A por aceleración. Vamos a ir reemplazando. Entonces, la tensión 1 menos la masa de A, que valía 20, si no me equivoco, 20 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8, esto es igual a 20A. Entonces, tensión 1 menos 20 por 9,8 es 196, es igual a 20A. Bien, obviamente no podemos despejar nada, ningún valor, porque es una sola ecuación y tenemos dos incógnitas. Bien, entonces vamos a analizarle ahora al objeto B. La caja B. Objeto B. Bien, la misma cosa, sumatoria de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. En el objeto B solamente actúan dos fuerzas, que es el peso B y la tensión. Bien, como el peso tiene la misma dirección de movimiento, es decir, ambos apuntan hacia abajo, el peso en este caso va a ser positivo, el peso de B es positivo. Pero la tensión acá va a ser negativa, porque apunta en dirección contraria a su movimiento. Entonces, peso de B menos tensión 2 es igual a masa de B por aceleración. Bien, peso de B ya saben que se calcula masa de B por gravedad menos tensión 2 es igual a masa de B. Bien, la masa de B valía 30 si no me equivoco. Sí. 30 por 9,8 menos tensión 2 es igual a 30A. 30 por 9,8 sale que es 294 menos tensión 2 es igual a 30A. Bien, entonces ya tenemos dos ecuaciones. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. ¿Podemos resolver ya el sistema? Y no podemos, ¿verdad? Sigue siendo incompatible porque tenemos tres incógnitas y en cambio solamente tenemos dos ecuaciones. Es imposible resolver por ahora. Pero tenemos otro objeto que nos va a ayudar a sacar la tercera ecuación que necesitamos, que no es nada más ni nada menos que la polea. Bien, entonces, analizándole a la polea, acá no nos conviene hacer sumatoria de todas las fuerzas igual a masa por aceleración. Primero, luego, la aceleración del centro de masa es nula. La polea no está bajando ni está subiendo. Y además, si consideramos todas las fuerzas, vamos a generar más incógnitas, porque acá vamos a agregarle una tensión 3 que no nos sirve de nada. Y el peso de la polea, ¿verdad? Que podemos hallar, pero vamos a agregarle más incógnitas. Pero sí hay una ley que nos va a ayudar a encontrar la ecuación que estemos buscando, que es la
de sumatoria de todos los torques debe ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Sí? Nuestro objeto sí posee aceleración angular. Bien, entonces, ¿cuántas fuerzas actúan sobre la polea? Y nos fijamos que sobre la polea actúan 4 fuerzas. Pero ¿cuáles de ellas son los que van a generar torque? De las 4 fuerzas, solamente las 2 tensiones van a generar torque. ¿Por qué no genera torque esta tensión 3 y este peso? Porque pasan por su centro de masa, por su eje de giro. Y ustedes saben ya, o deberían saber ya, que si una fuerza, la línea de acción de una fuerza pasa por el eje de giro, esa fuerza no va a generar torque, ¿verdad? En cambio, las tensiones 1 y la tensión 2 sí van a generar torque. Bien, entonces, el torque de la tensión 1, bueno, nos fijamos que el objeto está girando en sentido horario, mejor dicho. Es decir, que el torque de la tensión 2 va a generar un momento positivo, porque sigue la dirección de movimiento. En cambio, el torque de la tensión 1 va a generar un momento negativo, porque se opone a la dirección de movimiento, ¿verdad? Entonces, el torque de la tensión 2 menos el torque de la tensión 1 debe ser igual a inercia por alfa. Bueno, ¿cómo se calculaba torque? Y torque no era nada más ni nada menos que tensión 2 por radio. La misma cosa, el torque de la tensión 1 es tensión 1 por radio. La inercia de la polea valía 1/2 masa por radio al cuadrado. Y la aceleración angular, ustedes saben que es igual a la aceleración tangencial sobre el radio. Y fíjense lo siguiente, la aceleración tangencial es la misma aceleración que nosotros estamos buscando acá. Bueno, que sería la aceleración de la cuerda, ¿verdad? Que es la que comparte el bloque A y el bloque B. O sea que la aceleración angular vale al sobre R, ¿verdad? A sobre R. Bien, simplificamos ese radio. Acá podemos hacer factor común del radio y me va a quedar tensión 2 menos tensión 1 es igual a 1/2 masa radio por aceleración tangencial, ¿verdad? Los radios se van y me queda que tensión 2 menos tensión 1 vale 1/2 masa de la polea por la aceleración. Ahora vamos a reemplazar. ¿Cuánto valía la masa de la polea? 5 kilogramos. Entonces, 1/2 por 5, que sería 5 medios por la aceleración. Y fíjense, ya tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Acá pueden despejar de la manera que más les guste, ¿verdad? Por sustitución, igualación, como ustedes prefieran. Pero a lo que siempre les va a servir a ustedes es sumar las 3 ecuaciones. Porque fíjense lo que va a ocurrir si colocas a la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3 una abajo de otra. Bien, entonces, la ecuación 1 es tensión 1 menos 196 es igual a 20A. La ecuación 2 es 294 menos tensión 2 igual a 30A. Y la ecuación 3 es tensión 2 menos tensión 1 igual a 5 medios A. Ahora, si yo sumo estas 3 ecuaciones, me voy a dar cuenta que la tensión 1 se va a simplificar con negativo la tensión 1. Y la misma cosa con la tensión 2. La tensión 2 se va a simplificar con negativo tensión 2. ¿Y qué me queda de este lado de la ecuación? Me va a quedar menos 196 más 294. Solo eso, ¿verdad? Igual a 20A más 30A más 5 medios A. Bien. Menos 196 más 294 equivale a 98. Y como son términos semejantes, puedo sumar eso, que es 20 más 30 más 5 medios.
¿verdad? Me sale que es 52,5 de la aceleración. Entonces la aceleración de los bloques y la aceleración tangencial de la polea es 98 sobre 52,5, ¿verdad? Este va a pasar a dividir. Y eso equivale a 1,86 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esta es la aceleración y es lo que me pedía el ítem C. Me pide algo más. Bien, esto ya está. Me pide las tensiones de la cuerda, que no es nada más que reemplazar en las ecuaciones que ya teníamos, ¿verdad? Podemos ver acá. Bien, de 1 nosotros sabemos que tensión 1 menos 196 es igual a 20A. Y queremos T1. T1 es igual a 20A, este va a pasar a sumar, más 196. Entonces la tensión 1 es 20 por la aceleración, que equivale a 1,86 más 196. La tensión 1 es igual a 20 por 1,86 más 196, que sería 233,2 newton, ¿verdad? Ya saben que las fuerzas se miden en newton. Y me pide la tensión 2 también. Bueno, y de la ecuación 3 tenemos que tensión 2 menos tensión 1 es 5 medio de la aceleración. O sea que la tensión 2 va a ser 5 medios de la aceleración más tensión 1. Paso a sumar. La tensión 2 equivale a 5 medios por 1,86 más 233,2, que es la tensión 1. Y la tensión 2 es 5 medios por 1,86 más 233,2, que sería 237,85 newton, ¿verdad? Bien, y así terminamos el ejercicio. Y luego está este último. Hola, Mau. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, esta creo que era de una tarea que ustedes tenían que hacer. Y les dice que, bueno, el bloque tiene 10 kilogramos y que se suelta desde este punto A, que la pista no ofrece una fricción hasta este tramo, que es el BC, y que la distancia, por así decirlo, de este es 6 metros. O sea, tiene una longitud de 6 metros. Y luego, después de este tramo, o sea, desde C hasta D, le vamos a llamar a este punto, hay una constante, o sea, es un resorte, entonces la constante del resorte es 2250 newton por cada metro. Entonces lo que quiere saber es el coeficiente de fricción new. Entonces lo primero que yo creo que hay que hacer es estudiar así los puntos. Por ejemplo, acá lo que se tiene es, en el punto A se tiene un tipo de energía, que es la U, o sea, es la energía potencial mecánica, ¿verdad? Y esto le podemos, o sea, es la energía potencial mecánica que, voy a llamarle de una forma más fácil. Así, la energía mecánica en I, o sea, inicial, porque con esto empieza. ¿Y a qué es igual esta energía? Es la energía potencial. ¿Sabes? La UG o EP, como se le llame. Entonces, ¿esto qué es? Esta es la masa por la gravedad, por la altura. Y acá, prácticamente, acá lo que dice es, o sea, acá a esta altura creo que era, si me pueden decir cuánto era. Ale, vos 3 tenés metros. 3 metros, ok, porque no logro ver bien. Bueno, y la altura, 3 metros. ok, es 3 metros. Entonces, bueno, este es el paso 1. El paso 1 es identificar así, para esta clase de ejercicios así de
de fuerzas no conservativas es mejor organizarse. Entonces, lo primero que hay que hacer es organizarte y el primer paso es hallar las energías en los diferentes puntos, en el inicio como en el final. Entonces, yo sé que la masa del bloque es 10, la gravedad es 9,8 y la altura es 3 metros. Entonces, es 10 por 9,8 por 3. Y esto es igual a 294 joules. Ahora, para la energía mecánica final, esto es diferente. Porque que nosotros, o sea, prácticamente el cuerpo viene, todo chill, acá pasa algo, sucede algo, y viene hasta el resorte y te dice que comprime así, a ver, 0,3 metros. Entonces el resorte prácticamente se comprime a 0,3 metros. Este es el desplazamiento que se comprime. Entonces, esta energía en el final o en el punto D es la energía del resorte. La energía del resorte. ¿Y a qué es igual esto? Es igual a 1/2 por la constante K del resorte por la elongación o la deformación del resorte. Viste que la masa empujó, o sea, chocó contra el resorte y eso hizo que el resorte sufra una deformación, o sea, se achicó. O sea, por 0,3 metros se comprimió. Entonces, 1/2 de 2000. Al cuadrado la deformación, Mau. Ay, cierto. Lo siento. Sí. Ahí está. Entonces, por la deformación al cuadrado. Entonces calculamos esto por 0,3 al cuadrado. Y esto es igual a 101,25 joules. Bueno, acá luego si ustedes ya pueden ver, ¿qué pasa? Que ya no es más un sistema conservativo. Entonces, por ende, la energía que era al inicio ya no se reproduce al final. Entonces, ahora el segundo paso es prácticamente encontrar el trabajo de la fuerza no conservativa. ¿Y esto a qué corresponde? Bueno, cuando este bloque pasa, o sea, entra al tramo B y sale en C, obviamente esto se ralentiza, se vuelve más lento, por eso que pierde energía. Entonces eso significa que como esta superficie es rugosa, por así decirlo, nosotros vamos a tener el trabajo que corresponde a la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿a qué corresponde esto? La fuerza de rozamiento es igual a... O sea, bueno, el trabajo de la fuerza conservativa es la fuerza de rozamiento, que... ¿Y cómo era el trabajo? El trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Entonces, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, como dice que el tramo tiene una distancia de 6 metros, nosotros ya sabemos que esta va a ser la distancia. Y el coseno del ángulo, en este sentido, cuando es el trabajo se refiere siempre al ángulo en el que trabaja la fuerza con respecto al movimiento. En este caso, nuestro bloque se va acá, pero nuestra fuerza de rozamiento actúa contrario. Entonces, ¿qué eso hace? Que sea un ángulo de 180 grados. Por eso es el coseno de 180 grados. Y coseno de 180 es menos 1, entonces menos la fuerza de rozamiento por la distancia. Que en este caso es 6. Y también hay que aclarar que aquí era igual la fuerza de rozamiento, si alguien me puede decir, si se acuerdan. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos encontrar y qué hace falta reemplazar acá?
El coeficiente de rozamiento con la masa por la gravedad. Casi acertaste. No, El coeficiente de rozamiento por la normal. exactamente. Lo que a mí me da miedo es que yo no quiero que ustedes piensen que la normal, o sea, en este caso, cuando nosotros tenemos un cuerpito que está así, supongan que es una línea recta, esta es la normal y este es el peso. Entonces, de acuerdo a la sumatoria de fuerzas en I, que es igual a 0 otra vez encima, tenemos que la normal menos el peso es igual a 0, entonces por ende la normal es el peso. Pero esto no pasa siempre, o sea, en este caso cuando tenemos justamente un plano inclinado, la normal ya, porque acá está el peso y la normal está acá. Entonces, o sea, por la sumatoria de ejes, o sea, nosotros ahora tomamos este nuevo eje como un eje y así, luego tomamos y rotamos, ya no es más igual al peso. Por eso no se casen con la idea de que la normal siempre va a ser igual al peso. Ahora sí se Sí, porque dije, en este ejercicio nomás, por eso. sí, o sea, en este ejercicio pasa porque es como que o sea, justo cuando está acá y el peso. Entonces, acá sí podemos usar. Entonces, bueno, es menos la normal por el coeficiente por la distancia. Entonces, en este caso, sí, la normal es igual al peso, que va a ser igual a menos la masa por la gravedad, por la distancia o por nu. Ahora, bueno, hay que calcular que cuánto pesaba esta masa. ¿Pesaba 10? O sea, bueno, su masa, no su peso, ¿entienden? Por la gravedad, por la distancia que es 6 metros. Entonces esto es menos 588 New. A su vez, para el segundo paso, como nosotros nos estamos empeñando en encontrar el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿qué sucede también? O sea, ¿qué otra expresión nos ayuda en esto? Que el trabajo de las fuerzas no conservativas es o sea, el trabajo siempre fue la variación de energía, de la energía mecánica. Solo que cuando es en un sistema conservativo no realizaría trabajo porque prácticamente la energía se transforma nada. En cambio acá sí hubo un trabajo, una fuerza que impidió que la energía se reproduzca. Entonces, el trabajo de la fuerza no conservativa es la variación de la energía mecánica, que es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Y que nosotros teníamos esto, que es la energía mecánica inicial, a que al final era 101,25 joules, menos la energía mecánica inicial, que es 294. Entonces, 101,25 menos 294 es menos 192,75. Entonces, ahora que vemos acá, que prácticamente tenemos una igualdad, o sea que la fuerza no conservativa, que es esto, es igual a esto. Entonces, este es el tercer paso, que hay que igualar la fuerza no conservativa con la otra fuerza no conservativa. Entonces, en el primer caso, esto es menos 588 new. Y esto es igual a, y lo demás es menos 192,75. Entonces, para hallar new solamente nos queda despejar. Ahí, y negativo con negativo es positivo. Entonces, 192,75 dividido 588. Que es
Ay, no sé por qué siempre pongo igual. Que es aproximadamente igual a 0,33. Y así nada más.